desde el viernes pasado y con apenas los estimados, pero que se veían muy claros, muchos sitios de noticias y otros canales empezaron a reportar la terrible y brutal caída que representaría este segundo fin de semana para la película del Capitán Afroamérica, ¿sí? Capitán América 4 o Brave New World está teniendo una verdadera pesadilla en taquilla. Y bueno, repito, ¿por qué me espero? Porque es un poquito más fácil también distinguir entre todo lo que está pasando una vez que el polvo ya se ha disipado. Recuerden, estas películas de Marvel solían tener un inicio fortísimo, eran tremendamente esperadas, y se ha mantenido esa tendencia, sin embargo, obviamente con una declinación muy, muy, muy marcada en su taquilla. Lo que esto también genera es que estas películas estén sumamente cargadas al principio. En inglés se le diría front loaded, quiere decir que sobre el 60-70% de la gente que va a ver la película lo va a hacer en su primer fin de semana o en sus primeros 10 días a más tardar. Esta película se estrenó el día 13, sí, bueno, los previos fueron el jueves 13, y se estrenó el día 14 y tuvo 5 días más o menos en su primer fin de semana de estreno. Normalmente se cuentan solo 3, pero pues ya los previos se han vuelto también funciones en la tarde, porque originalmente eran una función normalmente en la medianoche o alguna función a las 10, se han ido haciendo cada vez y más temprano, y ahora desde las 3 o 4 de la tarde del jueves puedes encontrar ahora sí que funciones, boletos, y eso es lo que se incluyó. Curiosamente, lo que ha estado pasando es, la situación es que los medios tradicionales, o que la verdad lo voy a decir, que tienen intereses con Disney, han tratado de maquillar las cifras, ¿no? Vimos el primer fin de semana el Capitán América rompe todos los récords y hace 100 millones, ¿no? O se eleva en la taquilla y en Estados Unidos logra 100 millones. Sí, pero esos son en 4 días. En 3 días fue un inicio de 88,5 millones de dólares, que palidece en comparación de lo que tenía en algún momento Ant-Man. Ant-Man es la película para comparar esta película y ahorita le voy a decir por qué. Pero bueno, el segundo fin de semana es el que muestra, a diferencia de del primer fin, el segundo fin es el que muestra qué tantas piernas va a tener una película o qué tanta posibilidad es de que llegue a los niveles que esperan tanto sus productores como ahora sí que pues aficionados y demás, ¿no? En este caso, lo que estamos observando es una caída pronunciadísima, al grado que es la tercera peor caída de un segundo fin de semana del universo Marvel. Por delante, obviamente, nadie le va a ganar a las Marvels. Las Marvels tienen una caída del 78%, eso es inconmensurable, pues de por sí era una película malísima, pero si a eso le agregamos que aparte tuvo un fin de semana de inicio de 40 millones, pues fue una basura. A la larga solamente recaudó 200 millones. Después tenemos Quantumania, y por qué es el mejor, digamos que el mejor producto para comparar esta película, es porque para empezar salieron en el mismo fin de semana, en el fin de semana llamado el President's Day en Estados Unidos, y en el Día del Amor y la Amistad, o como quieran llamarle, es el fin de semana exactamente el mismo, pero el de hace 2 años, en 2023. En ese momento se le llamó un super fracaso, tuvo una caída del 70%, 69,8, o sea, 70% de caída. Y lo que está pasando ahora con el Capitán América es que estamos observando que tiene una caída del 68%. Ya que incluso se está dando los números de el día lunes, sí, que por eso también yo quería esperar un poquito, hubiera grabado ayer, pero dije, bueno, también para que ya no se ha estimado lo que generó el fin de semana. Aquí vemos el primer fin de semana con 88,842 millones, y el segundo es de 28,170,000. Los estimados eran de 28,8. O sea, cayó casi otro millón en la expectativa. Aquí observamos 68. Otra cosa que llama la atención, de viernes a viernes cayó un 82. Esto ya era una premonición fuerte de lo que iba a pasar en el fin de semana.
Entonces tiene una caída en sábado de 54, el domingo del 60, lo que da un total del 68%. Películas que son muy, muy taquilleras. Por ejemplo, en algún momento se hubiera podido dar que Endgame hubiera caído 80%. Dices, bueno, pero generó $1,000,000,000 en su primer fin. O sea, quiere decir que va a generar 200 millones en su segundo fin de semana. No pasa nada. ¿Y qué ha hecho? Eso realmente pasa pocas veces por el simple hecho de que para generar esa cantidad de ingreso, la verdad es muy difícil que tenga una caída tan pronunciada porque mucha gente la va a ver y la va a volver a ver por lo menos una segunda vez. Es rarísimo. Pero en este caso, cuando tienes un inicio tan pobre, y repito, lo que a mí no me gusta muchas veces de los medios tradicionales es que están mintiéndoles. Les están diciendo, por ejemplo, que fue fantástico el primer fin de semana, cuando si lo comparamos con lo que produjo Ant-Man, ¿sí? Hace 2 años, lo tengo por acá para que vean, Ant-Man cayó, repito, 69.8%, un 70%, pero Ant-Man en ese momento, en el segundo fin de semana, aquí les muestro, Ant-Man en ese momento tenía 363 millones de dólares contra los 291 millones de dólares que tiene ahorita el Capitán Afroamérica. Es una diferencia de cerca de 75 millones de dólares, ¿sí? O sea, es un mundo de diferencia. ¿Y qué quiere decir? Que solamente se va a ir atrasando más y más con respecto a esta película, ¿sí? Esta película acabó haciendo 469 millones o 467 millones de dólares, si no recuerdo, y se le calificó como un tremendo fracaso. Sí, no recuperó obviamente su inversión, acabó perdiendo sobre 130 millones. Y esta película es más barata que lo que fue Capitán Afroamérica. ¿Qué es lo que pasa? En línea, en muchos sitios de noticias les han dicho, no, es que esta película costó 180 millones de dólares. No es cierto. Ese es el presupuesto que se originó en algún momento. Alguien dijo, sí, esta nos vamos a gastar 180 millones. Eso no quiere decir que sea lo que se hayan gastado finalmente. O sea, yo recuerdo que esta película fue anunciada desde 2022 para salir el año pasado en mayo. Pero todavía en noviembre del año pasado, a mediados de noviembre, estaban haciendo regrabaciones. Tuvo esta película terminó su fotografía principal en el 2023, aproximadamente en junio. Y empezaron a parir regrabaciones en julio, y luego hubo regrabaciones a finales de ese año, y luego volvieron a llamar a regrabaciones en marzo del año pasado, luego en julio y todavía, como les dije, en noviembre. Todo eso cuesta. A mí si me dijeran 180 millones nada más de las regrabaciones, te lo creo, ¿sí? Es impresionante lo que todo, sobre todo la ronda en este año pasado, en junio, sí, en ese verano, donde tardaron meses. Dices, tomó casi el mismo tiempo que la fotografía principal. Eso no es barato. Tienes que mover, ahora sí que tripulaciones, equipo, o sea, tienes que hacer muchas cosas, renta otra vez de, de estudio, etcétera. O sea, es como grabar otra vez la película. No. Esta película se rumora que es mucho más cercano a los 350 millones de dólares, sin contar el mercadeo. Ahora, para todos aquellos, yo se los vuelvo a repetir, que no recuerdan cómo se maneja la taquilla solo se destina aproximadamente un 50% a los estudios. ¿Por qué? Porque con ciertas variaciones y depende de los países, solamente la mitad es lo que le toca a los mismos. Repito, hay cosas como China que son sobre el veintitantos por ciento, o en Estados Unidos que sobre el 60, 55, pero en la mayoría de los países más o menos da ese total y por eso es la forma más adecuada. Por eso se habla que más o menos una película tiene que doblar, ¿sí? Al 2.2, 2.5, tiene que doblar y un poco más su presupuesto para recuperar sus costos. Disney soltó de que esta película necesitaría aproximadamente el
aproximadamente 425 millones de dólares de recaudación para salir tablas. Yo creo que aventaron ese valor o aventaron esa cantidad pensando que a huevo vamos a alcanzar 425, o sea, en base a los 180 millones y no sé, unos 50 millones de dólares de mercadeo, que una película de este tipo jamás tendría un presupuesto de marketing tan bajo. Dijeron, con eso lo alcanzamos y soltaron esa cantidad. No es cierto. Pero la ironía va a ser que con esta caída, repito, del 68%, que lo coloca como el tercer peor, ¿cómo le llamaremos? Flop, la tercera peor caída del MCU, sobre todo, y que no tiene que ver con unas películas que estuvieron en pandemia, como Black Widow, ¿sí? Que sí tuvo una caída tremenda, pero estaba en plena pandemia. Es la tercer peor caída en la historia del MCU. En 17 años del universo cinematográfico de Marvel, es la tercer peor caída. Y esto lo está poniendo en una situación donde es muy probable, perdón, que no alcance ni siquiera los 400 millones. Yo voy a hacer una predicción, esta película va a quedar entre 350 y 380 millones de dólares. Y eso, amigos, es un mega fracaso. Hay muchas razones que se han estado barajando por qué del fracaso de esta película. Mira, yo te voy a decir, amigo, por qué creo que está dando esto. Es multifactorial, pero así las que me vienen a la cabeza. Uno, Sam Wilson no es el Capitán América. Podríamos hacer un video aparte de por qué lo forzaron, igual que otros personajes, a pasar esta idea de legado, de un manto, de que el superhéroe es el manto y no es el personaje. Pero en este caso se vuelve a cumplir que Sam Wilson no es el Capitán América y era una muy mala idea para empezar. Dos, toda la tarea que tenías que hacer para ver esta película. ¿A qué me refiero para entenderlo? Sí, te dijeron, en esta película es de entrada, no tienes que saber nada para entender esta película. No es cierto, tenías que haber visto WandaVision, ¿sí? Perdón, no, bueno, WandaVision es extra, no, perdón, Falcon and the Winter Soldier, tenías que haber visto Hulk, el increíble Hulk de 2008, y tenías que haber visto por lo menos Eternals, ¿sí? Esas era tarea de requisito para entender de dónde estaba pasando todo lo que estaba pasando. Sí, esta no es una, esta no es una secuela de Civil War, por ejemplo. Si dices, es Capitán América 4. No, no es así. Y yo creo que eso ha sido muy complicado para mucha gente. Sí, esto de qué desprende, de que en algún momento a Bob Iger quiso y le ordenó a Kevin Feige, me tienes que hacer series que sean integrales al MCU para hacer crecer Disney Plus. En teoría la idea no era mala, pero cuando se juntó el hambre y las ganas de comer y entró la parte del wokismo, la parte de la representación y dejaron de lado la creación, desarrollo de personajes, pues ahí es donde todo se fue a la mierda y tienes lo que está pasando actualmente. Esto es muy malo también para lo que viene adelante. ¿Por qué? Porque la siguiente película que viene es Thunderbolts. Y a pesar de que esa película se ve mucho mejor en cuanto a guión, en cuanto a villano, en cuanto a lo que parece ser la química y lo agradable de los personajes que tienen, irónicamente, mejores arcos de lo que se mostró aquí. El problema es que también esa tienes que haber visto Falcon y the Winter Soldier, mucho, muy cañón. Tienes que haber visto Black Widow, cuando Black Widow tuvo, la verdad, poca audiencia, ¿sí? Entonces, la verdad es que en un momento dado esto no se ve bien para mejorar. Y a pesar de que se sabe que el equipo de Feige ha querido, o sea, se ha dado cuenta de lo que ha pasado y que tiene que corregir el camino, no sabemos qué tanto va a afectar hacia adelante. Los Fantásticos tienen que ser un buen éxito para que se le vea futuro y puedan corregir. Y también no me hagan empezar con el problema de Avengers Doomsday. El concepto de Robert Downey Jr., o sea, Tony Stark como Doom, no sé qué tan bien recibido vaya a ser, no sé cómo vaya a estar la ejecución. Entonces, sé que están queriendo corregir,
pero les está costando mucho trabajo y tenían que sacar, por ejemplo, esto porque lo tenían en el sistema y tenían que darle entrada. Yo, ¿saben qué hubiera hecho? Yo hubiera sacado esta como un especial en Disney Plus y vámonos. Y lo marco como un write-off, como lo que es una deducción de impuestos. Eso es lo que yo hubieran hecho en un momento dado para evitarse la humillación. Esta es la realidad actual del MCU. La verdad es que no está en un buen lugar. Vamos a ver dónde termina. Lo que es innegable es que la gente ha estado ya rechazando películas que son parte de esta tendencia que se dio después de que corrieron al comité creativo de Marvel y Feige quedó completamente libre para hacer lo que quisiera y de la tremenda influencia progresista basada en checkboxes y no en contar una buena historia. A mí me parece que verdaderamente este es realmente de los últimos proyectos y quedan para este año Daredevil Born Again, que le veo mucho potencial. Ya hablaremos en el momento que haya a reseñarla o que veamos un poquito más. Y lo de los fantásticos, todo depende ahí de Reed Richards, el Reed Richards de Pascal, o sea, de Pedro Pascal, y lo que hagan con Shalabal, o sea, la Silver Surfer. Pero promete. Y por último, les recuerdo que la de Thunderbolts aparece ahora en mayo. Promete. Esa parece ser que es mejor película, por supuesto que esta. ¿Ustedes ya vieron Capitán América 4? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Creen que es injusto, que la gente debió darle ahora sí que oportunidad? Déjenme su comentario, yo les agradezco que vean todos los videos. Suscríbanse al canal, repito, sigo ahí persiguiendo esos 300 suscriptores, espero que les haya gustado y de nuevo, denle like, cuídense mucho, yo los veo en el siguiente video y les digo como siempre, bye bye.